¿Qué significa realmente que el Verbo se hizo carne? Esta revelación transformará para siempre su forma de ver la Biblia. Este versículo lo conecta todo, desde la creación del universo hasta por qué estamos aquí. Hoy, te prometo que tu mente será desafiada a medida que comprendas el verdadero significado de estas palabras. Así que quédate hasta el final, deja tu like, comenta un amén, y compártelo con alguien que realmente necesite ver este video. Prepárate, porque estamos a punto de desentrañar el misterio más grande de las Escrituras. Permanece atento y escucha con atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aunque solo son 17 palabras, están llenas de un significado profundo y enigmático. Desentrañémoslo juntos. Analicemos cada palabra, cada frase, para descubrir las verdades ocultas. Al final de este video, tendrás una comprensión nueva y más profunda de quién es la palabra, quién es Dios y qué significa realmente este versículo para nuestra fe. Empecemos con algo sencillo pero poderoso. Es crucial que primero entendamos quién era Juan. Juan no era un autor cualquiera, era el discípulo predilecto de Jesús, alguien que caminó a su lado, fue testigo de sus milagros y escuchó sus palabras más íntimas. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza su evangelio con una declaración monumental. ¿Por qué no empieza con la genealogía de Jesús, como otros evangelistas? En lugar de centrarse en el linaje humano, Juan va directamente al origen eterno, al principio de todo. Desde el primer momento, nos conduce con las primeras palabras del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Coincidencia? No lo creo. Juan quiere que conectemos el acto creador de Dios en el Génesis con la manifestación divina de Cristo. He aquí la primera sorpresa. La palabra principio, en griego es arch, que no solo denota un comienzo cronológico, sino también una fuente, un origen, una causa primaria. Juan nos revela que antes de que todo existiera, Cristo ya era. Así que imagina esto, antes del tiempo, antes de que las estrellas brillaran en el cielo, el Verbo ya estaba presente. Pero, ¿qué es el Verbo? Aquí comenzamos a explorar el misterio. En el principio era el Verbo. La palabra traducida como verbo, en nuestras Biblias procede del griego logos. Este término es tan profundo que podríamos pasar horas explorándolo. En la filosofía griega, logos representaba la razón, el principio organizador del universo. Pero también está estrechamente vinculado a la sabiduría de Dios, que se manifiesta a través de la ley y los profetas. Juan une estas ideas, afirmando que Cristo no solo es la sabiduría de Dios, sino también el principio organizador de toda la creación. Centrémonos en esta frase, que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de quién es Cristo. Las palabras, en el principio era el Verbo, no son una simple introducción, son una afirmación que atraviesa épocas, culturas y mundos filosóficos. Como ya hemos dicho, la palabra verbo confiere a logos un significado tan denso que no podemos ignorarlo. No es solo una palabra vacía o un concepto abstracto. El logos es el centro místico de la creación y el propósito divino. Para los oyentes de la época, tanto griegos como judíos, la palabra logos resonaba de formas diferentes pero igualmente impactantes. Hoy vamos a explorar este significado para que, como ellos, podamos sentir el peso de lo que Juan está revelando. Empecemos por el significado griego de logos. Para los griegos, logos no era una palabra cualquiera. El logos es el principio que da orden y coherencia a todo el universo. Filósofos como Heráclito utilizaron el término para describir la razón subyacente que gobierna todas las cosas. Los antiguos griegos, al observar el mundo y la naturaleza, se preguntaban por qué todo parecía tener una finalidad, un orden. La respuesta estaba en el logos. En otras palabras, el logos era lo que mantenía el cosmos en armonía, garantizando que las estaciones cambiaran, las estrellas permanecieran en su lugar y la vida siguiera su curso. Era la fuerza unificadora de la mente divina que regía todo el funcionamiento del universo. He aquí el primer punto importante. Juan dice que ese logos, que buscaban los filósofos griegos, es una persona,
y esa persona es Jesús. Pero no nos quedemos ahí, porque para comprender plenamente este concepto, también tenemos que considerar el significado de logos en la tradición judía. Para los judíos, la idea de logos no era solo una fuerza abstracta, tenía una rica connotación teológica. El concepto más cercano al logos era la palabra de Dios. Esta palabra no era simplemente algo que Dios decía, era activa, poderosa y cumplía todo lo que prometía. La palabra es una manifestación de la sabiduría divina y, en hebreo, se consideraba una prolongación directa de Dios. En la literatura judía, especialmente en los libros sapienciales como Proverbios, la sabiduría de Dios se describe como algo que estaba presente en la creación, guiando las obras divinas. Por ejemplo, en Proverbios 8, 22 y 23, la sabiduría declara: «El Señor me creó como primicia de sus obras, antes de sus hechos más antiguos. Desde siempre fui hecho, desde el principio, antes que la tierra fuese». Para los judíos, la sabiduría de Dios, expresada en la palabra, no solo estaba con Dios, sino que existía antes de la creación misma. Y aquí es donde Juan establece una conexión impresionante. Une estas dos visiones. Para los griegos, el logos era la razón y el orden cósmico. Para los judíos, el logos era la sabiduría de Dios expresada en su palabra creadora. Juan nos revela que ambos tienen razón. El logos, que buscaban los filósofos griegos y que proclamaban los profetas judíos, es la misma persona, Jesucristo. Cuando Juan dice, «En el principio era el Verbo», nos muestra que Cristo es la razón del universo y, al mismo tiempo, la sabiduría por la que Dios creó todo. No estamos hablando de una idea o de un concepto abstracto. Estamos hablando de una persona viva, eterna y poderosa, Jesús. Él no solo pone orden en el caos. Además, la palabra griega utilizada aquí es crucial. El verbo está en tiempo imperfecto, lo que indica una acción continua en el pasado. Esto significa que el verbo siempre ha existido, no hubo un momento en que comenzara a existir. Desde el principio de los tiempos, el logos estaba allí, eternamente presente y activo. Es increíble. Jesús no es solo parte de la creación, es anterior a toda la creación. Cuando decimos, «En el principio era el Verbo», estamos afirmando algo profundo. Cristo es eterno, no tiene principio ni fin, y es la sabiduría y el orden divinos que están detrás de todo lo que existe. Él es la palabra creadora que da vida, sentido y finalidad a todo lo que existe en el universo. Este versículo no es solo una declaración poética, es una revelación cósmica. Cristo no es un ser cualquiera, es el fundamento de todo lo que existe. El mismo Verbo que creó el cosmos se hizo carne. La próxima vez que reflexiones sobre Jesús, piensa en la magnitud de esto. El eterno, el poderoso Logos, entró en nuestra historia, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Este es el gran misterio y la gloriosa esencia de nuestra fe. Y ahora, prepárate, porque aquí viene uno de los puntos más impactantes de este versículo, y el Verbo era Dios. Aquí, Juan presenta la declaración teológica más significativa del Evangelio. El Verbo que estaba en comunión con Dios no es un ser separado o inferior, el Verbo es Dios. Se trata de una afirmación monumental sobre la divinidad de Cristo. No se trata solo de un mensajero de Dios, un profeta o un ser creado. Estamos hablando de Dios mismo, manifestado en la palabra. Esta es una verdad que distingue al cristianismo de cualquier otra creencia. Pero hagamos una pausa aquí. ¿Cómo sabemos que esto es realmente lo que Juan quería decir? Tenemos que volver a la lengua original, al griego. En la estructura gramatical de esta frase, observamos que la palabra Dios aparece con un artículo definido, lo que indica que no se está refiriendo a Dios como si fuera un ser distinto. Esto significa que el Verbo comparte la misma naturaleza y esencia que Dios. El apóstol Pablo también aborda este misterio en Colosenses 1, 15-17, donde afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo no es una mera representación de Dios mismo. El Verbo estaba con Dios y, al mismo tiempo, el Verbo es Dios. Estamos ante una de las doctrinas más profundas y para muchos, incomprensibles de la fe cristiana, la coexistencia del Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Lo más impresionante es que este Verbo eterno, que estaba con Dios y que era Dios, decidió habitar entre nosotros. Pero ese es un tema para otro episodio. Ahora te dejo un reto. La próxima vez que leas este versículo, detente, saborea cada palabra y reflexiona sobre el Logos, el Verbo eterno que existía desde el principio, que estaba en íntima comunión con el Padre y que es Dios. Este Verbo se hizo carne para que tú y yo pudiéramos conocerle personalmente. ¿No es algo profundo, queridos amigos? Solo estamos arañando la superficie de un misterio eterno. Juan 1:1 es mucho más que el versículo que una vez imaginamos. Es una declaración de la gloria, la majestad y el amor insondable de Dios. Así que la próxima vez que te sientas alejado de Dios, recuerda al Verbo eterno que estaba con Dios, que era Dios y que vino para estar contigo. Espero que esta exploración haya respondido a tus principales preguntas, pero también que haya despertado en ti un mayor deseo de profundizar y, sobre todo, una mayor admiración por el Cristo que adoramos. Si este análisis te ha impactado tanto como a mí cuando lo estudié, no olvides compartirlo, porque este mensaje debe ser conocido por todos. Comparte este misterio con otra persona. Hasta la próxima, esto es Fe. Espero que esta exploración haya respondido a tus principales preguntas, pero también que haya despertado en ti un mayor deseo de profundizar y, sobre todo, una mayor admiración por el Cristo que adoramos. Si este análisis te ha impactado tanto como a mí cuando lo estudié, no olvides compartirlo, porque este mensaje debe ser conocido por todos. Comparte este misterio con otra persona. Hasta la próxima, esto es Fe.